Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Este viene a ser el segundo episodio de una miniserie que quería arrancar, en la que vamos a tratar el tema de la reforma protestante. La pregunta crucial, clave aquí es, ¿existen razones o existe una justificación cuando analizamos la historia para creer de que la reforma protestante fue algo justificado, fue un hecho justificado? Y en el primer episodio, podríamos decir, primer episodio, hemos entrevistado al padre Javier, que nos ha desarrollado la historia desde la óptica católica. Yo sé de que a él mucho no le gusta esto de la opinión porque él dice, no, yo me estoy refiriendo a datos, pero más que nada lo digo simplemente para que se sepa, para que se pueda entender hacia dónde apunto. En este segundo episodio tengo del otro lado un amigo, un genio, un crack, una persona que parece ser multifacética. ¿Viste esas personas? ¿Viste? A ver, en términos futbolísticos, es el Nacho Fernández de River. ¿Por qué? Porque a Nacho Fernández vos lo ponías, ya sea extremo izquierdo, extremo derecho, mediocampista y demás, y te funcionaba en todas las áreas de la cancha. Bueno, Johnny, acá del otro lado, el profesor Jonathan Ramos, sabe de todo un poco y eso es bueno. Y gracias a Dios, hoy Jonathan, valiéndose de su formación académica en historia, nos va a poder también traer desde la perspectiva de protestante luz al respecto de este tema. Así que, Jonathan, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por ofrecernos este tiempo valioso. No, Santi, es un placer estar con vos en este canal, que bueno, se dedicó siempre a la teología y bueno, este es un tema bastante teológico, así que creo que estoy listo para desarrollar algo de una manera decente. No soy un especialista en la temática, pero puedo hacer un desarrollo decente, aceptable. Johnny, a ver, antes de arrancar y pese a que entiendo que la popularidad que estás adquiriendo en redes sociales es muy buena y te felicito por eso, y a aquellos que no lo conocen a Jonathan, les voy a dejar el link de sus redes sociales en la descripción de este video para que vayan, se suscriban y lo sigan porque la verdad es que sube material genial. Pero Jonathan, a ver, mucha gente quizás te tenía ahí como el filósofo. Contanos un poquito acerca de tu formación en historia en este caso. Bueno, yo empecé estudiando historia. En el 2008 me inscribí en la carrera de historia, estudié hasta el cuarto año y cuando me faltaban dos materias para recibirme, me metí en filosofía, me recibí en filosofía y al año me recibo en historia. Así que tengo, o sea, formación académica seria, historia y filosofía, no toco de oído. Pero siempre me ha gustado leer de teología, he escrito varios libros de teología, por ejemplo este que es Revelaciones Filosóficas, que lo publiqué a los 19 años, este que tiene auspicio de la Secretaría de Cultura en Salta, Historia y Concepto de la Autoridad en el Cristianismo, que lo publiqué en el 2013, y este que lo publiqué en el 2017, Fundamentación de la Religión Cristiana. Así que bueno, yo voy a decirte, como dicen en el pago los paisanos, cuando llevan la coca y la llevan el acullico como para el viaje, dicen, llevo coca para el gasto. Significa, llevo lo que alcanza para el viaje. Bueno, yo tengo teología para el gasto. A, Así que a- bueno. a ver, pará. Yo no sé si te entendí mal, pero el primer libro que nos presentaste ¿lo escribiste a tus 19 años? Claro, mirá, ahí está la foto, mirá. A ver, yo a los 19 años estaba terminando de ver los últimos episodios de Dragon Ball, ¿se entiende? O sea, a mis 19 años yo me encontraba ahí viendo anime y el tipo a sus 19 años ya estaba escribiendo un libro. O sea, se podrán dar cuenta de que Johnny es alguien que realmente se ha preparado académicamente y que le ha metido empeño a todo lo que él hace. Así que un poco en broma, un poco en serio, Johnny, ¿qué te parece si arrancamos? Y me gustaría arrancar con una pregunta que me parece que es clave para nosotros que somos neófitos en este tema. ¿Nos podrías, antes de dar tu veredicto, podríamos llegar a decir, con respecto a si está justificada o no la reforma protestante, podrías ubicarnos un poco en contexto? Porque me parece que el contexto acaba de ser la clave para encontrarle o no justificación a los hechos que luego terminan ocurriendo. Totalmente, totalmente. Mira, el contexto es múltiple, es decir, de lo que se puede hablar no es propiamente de causalidad unilateral, sino como lo desarrolla el historiador Ricardo García Villoslada
que es un sacerdote católico, pero un historiador muy, muy objetivo sobre la temática, se puede hablar de raíces históricas del luteranismo, ¿no? De ciertos fenómenos concomitantes que van desarrollando su influjo de causalidad en el origen del protestantismo. Yo puedo ir haciendo varias raíces. Por un lado, las raíces políticas tienen que ver con una maduración de las monarquías absolutistas, de una conciencia nacional en el germanismo, que viene de la mano de una conciencia de nación fruto de la Guerra de los 100 Años entre la dinastía de habla francesa en Inglaterra, los Plantagenet, y la dinastía en Francia. Esa Guerra de los 100 Años va generando ciertas conciencias nacionales que van a terminar en la organización geopolítica llamada los Tratados de Westfalia, un tiempo después, ¿no es cierto? Y durante 70 años la curia pontificia de Aviñón está más o menos bajo la influencia de los reyes de Francia, porque se trasladan los papas a Aviñón, y de su política, ¿no es cierto?, del influjo monárquico y político de los reyes de Francia, con enfado y enojo de otras naciones, mientras la ciudad de Roma yace en soledad y desamparo, nos dice Villoslada, ¿no? Lo cual irrita principalmente a los italianos, como se ve en las epístolas y sonetos de Petrarca, un gran denunciador de la corrupción de la curia, ¿no? Los ingleses, enzarzados en una guerra de 100 años contra los Valois, miran al Papa francés como enemigo, y los alemanes se sienten ofendidos por el decidido antigibelismo de estos mismos pontífices, que han roto el eje del imperio pontificado, ¿no es cierto?, del Sacro Imperio Romano, ¿no? Esa idea de la cristiandad, donde se ha edificado una cultura cristiana en base a una hegemonía del papado, sobre todo en Roma. Entonces, la Guerra de los 100 Años, la madurez de las monarquías absolutistas, el surgimiento de la burguesía como una nueva clase social hegemónica, ¿no es cierto?, que va generando sus primeros influjos, ya Colón ha llegado a América. Entonces, de alguna manera, tenemos en política y en sociedad un trastorno, una convulsión que tiene que ver con este nuevo orden mundial que se ha creado, a decir de Immanuel Wallerstein, esta economía mundo, ¿no? Este sistema de economía mundo que coloca a Europa como la centralidad, ¿no es cierto?, que tiene que trasladar sus principios culturales, civilizatorios y espirituales a las regiones que son incivilizadas, ¿no?, a los bárbaros. Ahí tenemos por un lado eso, filosóficamente el influjo del voluntarismo de Guillermo de Duns Scoto, el nominalismo de Guillermo de Ockham, que va a devenir luego en Gabriel Biel, que va a ser maestro de Lutero, con esta idea de una cierta separación entre religión y ética, una cierta navaja de Ockham, divorciando un poco religión de ética, eso en Lutero va a ser importante. Después una concepción del individuo, una fuerte concepción del individuo, que surge con Ockham, con Guillermo de Ockham y con Duns Scoto. Luego también la guerra entre conciliaristas y papistas, ¿no es cierto? Surge esta disputa entre aquellos que sostienen que en realidad la autoridad máxima de la Iglesia es el concilio, y aquellos que sostienen que la autoridad máxima de la Iglesia es el Papa. De hecho, y voy a explicar el origen de una frase, más papista que el Papa, había un Papa que era conciliarista. O sea, había un Papa que sostenía que la máxima autoridad de la Iglesia es el concilio. Entonces, aquellos que sostenían que en realidad la máxima autoridad de la Iglesia era el Papa, eran más papistas que el Papa, digamos, ¿no? Entonces ahí surge esa frase, digamos, ¿no? Por ejemplo, surge un conflicto entre Bonifacio VIII con el rey Felipe el Hermoso, que tuvo su trágico desenlace en el atentado de Anagni, ¿no? Bueno, papas que se han excomulgado unos a otros, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando llega Lutero,
no se enfrenta con Hildebrando, ni con Inocencio III, ni Inocencio IV, sino con, y lo dice García Villoslada, el florentino Juan de Médicis, jocundo príncipe del Renacimiento. Con lo cual, estos papas parecían más príncipes italianos que sucesores de un pescador de Jerusalén como lo era el apóstol Pedro, ¿no? Perdón ahí que tosí. Sí, entiendo. Ese es el contexto en el que luego se desarrollan los hechos. Pero ahora vayamos al plano inmediato, ¿no? Creo que todo estalla a partir de cierta, ¿cómo decirlo? Opinión que se forma Lutero en base a cómo estaba actuando la iglesia y ciertas cosas. Ahora nos podríamos meter particularmente en Lutero, en la cabeza de Lutero, y qué es lo que Lutero decía, o cómo es que Lutero acusaba a la iglesia y cómo se armó todo ese revuelo. Bueno, a ver, meternos en la intentio auctoris es el trabajo del historiador, ¿verdad? Tratar de descubrir la mente del autor a través de lo que el autor ha dicho en los textos. Primero que nada, la disputa de Lutero no tiene que ver tanto con la disciplina o con la moral. Lutero se da cuenta que los errores prácticos, que los errores pastorales, disciplinares de la Iglesia católica en ese momento, tienen que ver con un trasfondo que es religioso, espiritual y teológico. Y es una mala comprensión del hombre y una mala comprensión de la salvación. Lutero se da cuenta que los católicos fieles, los laicos, la grey católica, está sometida a la jerarquía católica y al autoritarismo del papado, porque el papado ha sembrado la idea de que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, y también las obras. Con lo cual, ¿cuáles son las obras que a los cristianos les van a promover la salvación? Bueno, hacer peregrinaciones a Roma, comprar indulgencias, comprar reliquias, seguir fielmente la disciplina que impone la Iglesia, y eso es lo que le va a dar a la Iglesia lo que Foucault en algún momento va a llamar el poder pastoral del panóptico, ¿no es cierto?, de aquel que tiene el poder de ver y de disciplinar a los otros, pero la Iglesia no era disciplinada por nadie, ¿no? Encima, en el dilema de las investiduras, el Papa investía la autoridad de los reyes. Quiere decir que el Papa tenía más poder que los reyes incluso. Lutero se va a dar cuenta entonces que la manera de liberar al pueblo cristiano del yugo, de la influencia del Papa y de la jerarquía católica, es entender cómo se produce la salvación. Entonces, cuando Lutero, por ejemplo, empieza a leer, y ahí empezamos un poco, ¿no? Efesios 2:8, que dice que la gracia es por medio de la fe, y esto es un don de Dios, y si es por gracia ya no es a base de obras, de manera que la gracia ya no sería gracia, y si es por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra, como dice Romanos 11:6 o Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 3:17, 1 Corintios 1:29. Bueno, entonces estos son los descubrimientos que hace Lutero, por el cual Lutero se va a dar cuenta que la emancipación del cristiano surge de dos raíces, porque hay muchos católicos que se equivocan y que piensan que Lutero quiere volver a la Biblia, pero no a los padres de la Iglesia. Yo les quiero contar una cosa. Lutero y Calvino tienen por lo menos 850 citas de los padres de la Iglesia en sus obras. Es impresionante la cantidad de citas que tiene Lutero de los padres de la Iglesia, al igual que Calvino. Para ellos es importante volver a la tradición primitiva de la Iglesia cristiana, a los primeros siglos, que llega hasta San Agustín y hasta los primeros concilios, porque ellos entienden que la escolástica fue pervirtiendo la tradición sana de la Iglesia cristiana. Es decir, Lutero no está en contra de la tradición de la Iglesia, sino en contra de la baja escolástica. Ahí hay que circunscribir la crítica de Lutero porque hay algunos
católicos, teólogos, que sostienen que Lutero no le interesa volver a los padres de la iglesia. Bueno, nosotros vamos a mostrar aquí que sí, que Lutero no solamente conocía mucho de los padres de la iglesia, sino que está en consonancia con los padres de la iglesia y con los concilios de la iglesia católica también, con los primeros 3, 4 concilios de la iglesia católica. Bien, buenísimo, genial. Y a ver, pregunto, ¿no? Entonces, yo el otro día entrevistaba al padre Javier, ¿no? Y una de las preguntas que le hacía era, a ver, toda esta reforma, ¿no? Me parece que mejor no se puede utilizar la palabra. Toda esta reforma, ¿no podía llevarse a cabo sin separarse la iglesia? No se podía porque, en definitiva, si yo no me equivoco, vos recién mencionaste de que el problema lo tiene, en definitiva, con la baja escolástica, ¿no? Entonces, toda esta reforma no podría haberse llevado a cabo, no digo que de manera fácil, de la noche para la mañana, sino una lucha o empezar una lucha desde adentro para no separar la iglesia. Sí, lo que pasa que si uno quiere ser historiador serio y responsable, uno no puede decir que Lutero rompió con la iglesia. Lutero quiso cambiarla a la iglesia desde adentro, pero el Papa lo excomulgó a Lutero, lo echaron. Lutero nunca se fue de la iglesia, lo echaron. Entonces no pueden decir que Lutero rompió con la unidad del cristianismo cuando aquel cura que está promoviendo, por ejemplo, que Juan Tetzel está vendiendo indulgencias, asaltando el dinero del pueblo alemán para beneficiar, ¿no es cierto?, al jocundo Juan de Médicis, que es el Papa. De ninguna manera Lutero está queriendo dividir la iglesia con todo eso. Si Lutero está leyendo la Biblia y está descubriendo que la justificación es por fe y no por obras, Lutero no está queriendo romper con el cristianismo. ¿Cómo va a romper con el cristianismo el cura que está leyendo la Biblia de la Iglesia Católica? Claro. ¿Cómo va a querer romper con el cristianismo el cura que está diciendo, ¿no es cierto?, que lo que están haciendo algunos católicos, como Juan Tetzel y como otros, y entre el mismo Papa, está en contra de lo que dice la Biblia de la Iglesia Católica? De ninguna manera entonces se puede acusar a Lutero de romper con el cristianismo. Es más bien hay que acusar a la Iglesia de haber roto con este sacerdote que estaba denunciando los abusos de la iglesia, porque para la iglesia era muy incómodo que un cura denuncie los abusos como Jan Hus, como Wycliffe, como Savonarola, como Petrarca. Para la iglesia siempre fue muy incómodo. O sea, ninguna institución que tiene el poder quiere en sí misma dejar de tener poder. Y la iglesia católica, en la Edad Media, fue confundiendo autoridad y poder. La autoridad es el derecho que tiene el cristiano de enseñar la palabra de Dios. Y poder es la potestad de ejercer dominio sobre el pueblo. A la Iglesia Católica en algún momento le dejó de importar la predicación del Evangelio y estuvo más concentrada en el poder político, en las riquezas, porque ser obispo era casi ser un señor feudal y ser papa era como ser el príncipe de Italia, de los estados papales. Entonces, en ese sentido, es que vale la pena recuperar la denuncia de Lutero. Aparte, la denuncia de Lutero es que muchos dogmas de la Iglesia Católica estaban siendo mal interpretados, estaban siendo distorsionados, y esa mala interpretación es lo que llevaba en consecuencia a una práctica incorrecta en la vida del pueblo, que pensaba que se iba a salvar por hacer peregrinaciones, comprar indulgencias o hacer una que otra disciplina, cuando en realidad lo que quería poner en el centro Lutero era a Cristo y sacarle al hombre todos los puntales para la fe, que lo que hacían era que el hombre confíe en cualquier cosa menos en la gracia redentora y gratuita de Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la que se excomulga a Lutero? O sea, ¿cuál es el argumento que la Iglesia Católica utiliza para excomulgar a Lutero? A él lo llaman a la dieta en Worms, junto con el emperador Carlos V, para que él se retracte de lo que él había dicho en todos sus libros. Y Lutero dice, no me puedo retractar, porque si yo me retracto en lo que dicen mis libros, tengo que retractarme de lo que dice la Biblia. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios.
Entonces ustedes no me pueden pedir que yo vaya en contra de mi conciencia. Ahí surge esta idea de la objeción de la conciencia, ¿no es cierto? Nadie me puede pedir a mí que vaya en contra de mi conciencia, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Entonces Lutero dice, sería tanto como que me pidan que apostate de la fe evangélica, de lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, al no retractarse Lutero, lo echan. Y pregunto porque sinceramente no lo sé, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, hasta el momento cuando la iglesia echa a Lutero, hasta ese momento, más allá de las diferencias doctrinales que podían llegar a tener y que fueron expuestas en este caso por Lutero, más allá de esas diferencias doctrinales, él no procedió de ninguna manera que pueda llegar a tomarse como argumento de decir, che, a ver, más allá de las diferencias doctrinales que podemos llegar a resolver por medio de un diálogo, debate o llámese como se llame, ¿él no procedió de ninguna manera rebelde ante la iglesia? Sí, sí. En algún momento fue muy desafiante, incluso mandó a quemar la excomunión que le hicieron, ¿no es cierto? Sí, Lutero realmente en algún momento sí fue bastante eh, desafiante con respecto al papado. eh, y hay que entender que, bueno, que la Iglesia Católica en ese momento era la institución más poderosa del mundo y que venga un monje sajón a querer desafiar la autoridad del papado no era muy cómodo y no estaban muy acostumbrados, porque no es que salían curas todos los días a enfrentarse al poder del papado, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que para no hacer un juicio anacrónico, este, yo creo que sí, que Lutero dio bastantes pruebas de ser alguien que estaba dispuesto incluso a ser excomulgado con tal de sostener los principios de la fe que él estaba descubriendo en los padres de la iglesia y en las escrituras. Así que cuando vos quieras, yo comienzo a explicar por qué Lutero es consonante con el mensaje de la Biblia y con el mensaje de los padres de la iglesia, porque eso es importante. Es entender dos cosas entonces. Que si Lutero recupera a los padres y si Lutero recupera el mensaje de la Biblia, entonces el problema no era que Lutero estaba en contra de la fe católica, sino que la iglesia se había desviado de la fe católica hace mucho tiempo. De la fe Entiendo. católica. Yo te Sí. pregunto porque he escuchado a muchos católicos que dicen, bueno, está bien, el problema doctrinal se podría haber resuelto, quizás no con ese papa, quizás hubiera llevado mucho laburo por dentro, nadie lo discute a eso, pero hay un problema de rebeldía y de las formas en las que se levantó Lutero, prepotentes y demás, atentando obviamente contra la institución, que luego nosotros podemos juzgar si está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, pero más que nada parece que el problema fue con las formas de Lutero, más que con lo que se podría llegar a discutir por dentro. ¿Vos creés de que dentro de las formas de Lutero, dentro de ciertas actitudes que pudo haber tenido y demás, más allá de lo que puede llegar a tener razón doctrinalmente hablando, ¿vos creés de que justifica la excomulgación de Lutero sus formas? Mira, no es un tema que a mí me interese mucho resolver ese, ¿viste? O sea que mi respuesta es muy precaria. Yo lo que te puedo decir es que esa leyenda de que Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg tiene que ver con, primero, si es cierto, porque se duda mucho que fue cierto, pero y que se la envía a las tesis al obispo de Münster, eh, tiene que ver con el debate. Lutero quería debatir estas cosas Claro, y los entiendo. papas no querían. De hecho, el debate que tiene con Tomás de Bío Cayetano, con el cardenal Cayetano, en realidad Lutero no tenía que debatir, tenía que decir revoco, me arrepiento, me revoco, ¿no es cierto? Pero Lutero quería debatir, quería decir, ustedes están equivocados, no están entendiendo el mensaje de las Escrituras y el mensaje de los santos padres de la Iglesia. Entonces, ¿qué vale más? ¿La bula de Inocencio III o las epístolas de Pablo? ¿Qué vale más? Lo que dice Duns Scoto, lo que dice Guillermo de Ockham,
o lo que dicen los padres de la iglesia como San Agustín. Entiendo, Entonces entiendo. Lutero se da cuenta que no, que cuando hay una discordancia entre lo que dice Inocencio III y lo que dice el apóstol San Pablo, y Lutero se tiene que quedar con el apóstol. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, querías desarrollar ahí un punto. Sí, mirá, San Agustín es el primero que va a desarrollar la teología que va a sostener Lutero. Incluso en los concilios en los que está presente Agustín, los concilios fijan la doctrina que va a defender luego Lutero. San Agustín, según San Agustín, los paganos no actúan movidos por una virtud real, pues sus actos, aun cuando manifiestan rectitud, van lastrados por motivos contrarios a la virtud, como la vergüenza en el caso de Lucrecio y de Catón. Esto lo dice en Civitate Dei. La auténtica virtud supone la perspectiva de la vida eterna, ya que lo que no es de fe es pecado, como dice Romanos 14:23. Al haber nacido sometido a la ley del pecado, el hombre se hizo débil de manera esencial. Esto lo dice en De Natura et Gratia, 25-28, páginas 253. Y dice, ahora nacemos con esta misma ley del pecado que en nuestros propios miembros resiste a la ley del espíritu. San Agustín se inspira de la acrasia aristotélica que luego tomará el Dante Alighieri. Y mirá lo que dice Santo Tomás de San Agustín. Santo Tomás dice esto de San Agustín. San Agustín, habiendo dicho en el libro sobre la gracia, que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. En ambos estados, para observar los mandamientos, necesitan además el impulso motor de Dios, como ya se ha dicho. Entonces Agustín tiene dos etapas. En la etapa que combate a los maniqueos, Agustín es medio semi-pelagiano. Y en la etapa en la que combate a Pelagio, Agustín se vuelve lo que hoy diríamos calvinista. Y dice cosas que son más radicales a Calvino todavía. Mirá lo que va a decir Agustín en un libro que se llama Las Retractaciones. ¿Qué significa las retractaciones? Me corrijo. Me corrijo cuando defendí el libre albedrío porque acabo de descubrir otros principios en la Biblia. Dice, San Agustín radicaliza en Retractaciones 1, 9, 4.26 diciendo, pues la misma voluntad, si no la libra la gracia divina de la servidumbre por la cual se hizo esclava del pecado, y si no recibe socorro para evitar los vicios, esta voluntad no puede ser vivida recta y piadosamente por los mortales. Y aquel favor divino por el cual queda liberada, si no la anticipara, entonces sería otorgado por sus méritos propios, y ya no sería una gracia, lo cual sería obviamente la cual se da de manera gratuita. Y dice, la libertad en el pecado sirve solamente para pecar. Es decir, el hombre en libertad solo peca, no puede nada más que pecar. Y de Natura et Gratia 2.1.4 dice, contestamos que la voluntad no puede evitar el pecado si su naturaleza viciosa no queda saneada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, no queda saneada en la medida en que o no ve lo que le conviene hacer o no cumple por debilidad, cuando la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de tal suerte que el hombre no hace lo que quiere. Fíjate vos cómo hay distintos puntos en los cuales muchos católicos estaban a favor de estas doctrinas de la gracia. Por ejemplo, Rimini sostiene que el hombre está radicalmente afectado por el pecado. Por tanto, todas sus obras ante Dios son solo maldad. Solo las obras hechas en la gracia le son gratas a Dios, dice en las sentencias. San Bernardo dice, donde el mérito ha tomado el lugar, no entra la gracia. Estos ya no son padres, ¿no? Pero igual. Donde el mérito ha tomado lugar, ya no entra la gracia. Donde hay méritos, ya no hay gracia.
Nuestros méritos no pueden hacernos dignos de la gloria. El mal existe en nosotros, es indiscutible, pero si Dios no nos los imputa, sería como si este mal no existiera. El hombre es justificado gratuitamente solamente por la fe. Y hay un montón de otros textos que enseguida vamos a tratar, pero lo que yo quiero decir es que de ninguna manera San Agustín está en contra de los padres, ni en contra de la fe católica, al igual que Lutero. Lutero lo que hace es predicar lo que dice San Agustín, nada más. Y voy a decir algo que es más fuerte todavía. Las condenas que hace a Lutero el Concilio de Trento son condenas en las que caen en la volteada muchos puntos de concilios anteriores, concilios en los que participó San Agustín. En muchos aspectos, el Concilio de Trento fue antiluterano, se hizo para combatir a Lutero, ¿no es cierto? Para detractar a Lutero. El tema es que las cosas que estaba defendiendo Lutero estaban en San Agustín y en otros concilios católicos. Mirá ¿Qué qué problema? interesante eso. ¿Qué problema, no? Y eso sería un problema. Yo sinceramente no podría meterme ahí porque no conozco en detalle lo que se trata en cada concilio, ¿no? Pero si es así, creo que sería un problema. Es un problema. Y justamente eso es lo que Lutero quería debatir. O sea, Lutero estaba convencido de que su fe era la fe católica. Lutero no es, porque muchas veces se habla diciendo Lutero quería inventar una fe nueva. No, Lutero no estaba inventando nada nuevo. Él estaba convencido de que lo que él estaba predicando es lo que predicaba la iglesia siempre, pero la curia papal, cuando se detuvo más en las disputas políticas que en las cuestiones religiosas, ha ido corrompiendo los dogmas, ha ido desarticulando la disciplina de los dogmas católicos. O sea, hay que entender acá que lo que le interesaba a Lutero es la liberación del pueblo, y él se daba cuenta que las doctrinas de la gracia son liberadoras. No hay nada más liberador que yo te diga a vos que no tenés que hacer nada para salvarte, que tenés que creer en Jesucristo y obrar en consecuencia. Y te voy a decir una cosa porque esto es muy importante, Santi. Ajá. Muchas veces los católicos dicen una frase que se la atribuyen a Lutero. No sé si escuchaste una vez que te dicen, Lutero decía, peca fuerte y arrepiéntete y cree fuertemente. Sí. ¿Sí? Dicen mucho esa frase, ¿no es cierto? De hecho, creo que algún entrevistado que has hecho en algún momento, él ha Sí, sí, sí. sostenido que Lutero dijo esta frase, ¿verdad? Bien, Lutero, en un libro, se hace eco de esa frase que han inventado los papistas para combatir a Lutero, se hace eco de la frase y dice, en Sermones, nos es necesario nacer de nuevo, sobre la Trinidad, sermón para el domingo de la Santa Trinidad, fecha 11 de junio de 1536. Ediciones La Aurora, en Buenos Aires, año 1983, página 147. Lo voy a decir para que por ahí gente diga, no, Ramos está opinando, ¿no? Bueno, para Ok. no opinar hay que leer los textos de Lutero, ¿no? Y hay que leerlos antes. Dice, los papistas, leo textualmente, ¿no? Los papistas dicen que la fe en efecto salva, pero no la fe sola, sino la fe en cooperación con nuestras obras. Esa cooperación, sostienen, es imprescindible. Y a nosotros nos critican duramente afirmando que prohibimos las obras e inducimos a los hombres al pecado. ¿No es cierto? Está hablando de la frase, ¿no es cierto? ¿Ve que está Parece, hablando de la frase? parece haber una relación. Claro, está hablando de la frase que han inventado los papistas. Y dice, todavía les falta bastante
para ser tan piadosos y estar tan cerca de la verdad como Nicodemo. Nosotros nunca hemos prohibido las buenas obras. Más aún, si decimos algo respecto de buenas obras, nuestra propia gente monta en cólera, lo cual es una clara señal de que realmente predicamos sobre este tema. Porque primero debes plantar el árbol para luego tener los frutos. Primero debes nacer de nuevo para que tus frutos sean buenos. Interesante, ¿no? Interesante porque esto está dando señales y pruebas de que no siempre lo que se dice que dice Lutero es lo que dice Lutero. Por eso los teólogos católicos tienen que leerlo a Lutero directamente, no tienen que leer los manuales que ha escrito la Iglesia Católica en contra de Lutero. ¿No es cierto? Vos, por ejemplo, tenés acá varios historiadores que han escrito sobre Lutero. Por ejemplo, tenés a Menegós en el siglo XIX, a Marx, que es uno de los parientes del otro Marx, ¿no es cierto? Jacob Marx, que vivía en Treveri. Me sonó raro ahí. No, pero Marx también escribió sobre Lutero. Carlos Marx. Tenés la teoría de Nifle y de von Below, ¿no es cierto?, que son bastante críticos en muchos aspectos, pero todavía siguen ligados a los prejuicios del catolicismo. Por ejemplo, si yo leo la historia de Lucien Febvre sobre Lutero, voy a leer la historia de un católico fanático que quiere denostar a Lutero, ¿no es cierto? Y para denostar a Lutero, empiezan a hablar de las anécdotas, de que bueno, que en realidad su vocación no era honesta porque se metió al sacerdocio porque un rayo le cayó cerca y porque mató a una persona, entonces para evitar la cárcel. Esas son maneras de deslegitimar la autenticidad de la vocación de Lutero. Era tan auténtica la vocación de Lutero que entregó su vida para enfrentar al poder más importante de la época. ¿Ustedes se imaginan que alguien que solo quiso entrar para evitar ir a la cárcel va a hacer semejante revolución, va a ser perseguido y amenazado de muerte? ¿Con qué objetivo? Alguien que no tiene una vocación auténtica va a enfrentarse con el poder del emperador Carlos V con la comodidad de alguien que simplemente quiso evitar la cárcel para ser cura. Entonces me parece que hay que ser un poquito más honesto, hay que ser un poquito, si uno dice ser neutral, tiene que ser un poquito más honesto para estudiar estas cosas, porque se nota mucho que no son neutrales, que están teniendo una postura bien tomada con respecto a la persona de Lutero y a la vocación y a la teología de Lutero. Entiendo, entiendo. Entonces, a ver si entendí. Cuando yo hago la pregunta, ¿está justificada la reforma protestante? Y obviamente en esa pregunta entra subyacente la idea, entra de manera implícita, perdón, la idea de la separación de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos responder al respecto? En principio, según lo que vos nos estás comentando, es Lutero no tomó la decisión de irse, pegar el portazo y armar su propia religión, por así llamarlo, sino más bien esto ocurre en consecuencia de la excomulgación de Lutero. Parece ser de que primero fue la Iglesia Católica la que toma la decisión de echar a Lutero. Una vez que Lutero es echado, obviamente él continúa con su labor de predicador en lo que entendía que era la mejor interpretación a las Escrituras y de exponer cómo la tradición católica, a medida que fue pasando el tiempo, se fue corrompiendo, no solamente de manera moral, aunque vos no entraste en ese tema, sino más bien en cuestiones de interpretación de las escrituras y cómo ciertas doctrinas se fueron corrompiendo a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, en su labor del deseo de verdad, del deseo de comunicar el Evangelio, conduciendo a la gente de aquel entonces a la verdad primitiva, él, bueno, comienza en los lugares en donde se le permitió predicar, comienza a hacer una tarea, ¿cómo podríamos decir? Evangelística, podríamos llegar a decir. Sí, a ver, es cierto, de hecho, en las charlas de sobremesa, Lutero dice, no se llamen luteranos, no se llamen, Lutero tenía prohibido a su movimiento que se llamen luteranos, porque él decía, Lutero no murió por ustedes, ¿no? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Claro. ¿Quién es, no es cierto?
¿quién es Crispo? Decía, ¿no? Claro. ¿Acaso murió Cefas por ustedes? Decía Lutero también, ¿no? Esto es muy interesante, pero no hay que romantizarlo a Lutero tampoco. No hay Claro. que crear un idealismo, ¿sí? Lutero también tenía otros intereses, era bastante antisemita, se valió mucho del poder del príncipe de Sajonia, de Federico el Sabio. Es decir, tuvo sus pecados, tuvo sus lascivias, tuvo sus problemas, y gracias a Dios, nosotros los protestantes no necesitamos beatificar ni pontificar a ningún hombre, porque nuestra fe no depende de la santidad de ningún hombre más que de Jesucristo, nuestro Señor. Claro. Es a la única persona a la que nosotros los protestantes necesitamos que sea verdaderamente santo y puro y sin mancha. De Exacto. ahí a nosotros los protestantes nos pueden decir que Calvino mandó a matar a Servet, nos pueden decir que Lutero era pedófilo, que Wesley era mujeriego, y no hay ningún problema, porque nosotros tenemos la fe puesta solamente en Jesucristo y en nadie más, y nuestra santidad depende de la gracia de Dios y no de imitar los ejemplos de otros hombres, porque el único ejemplo que tenemos nosotros los protestantes es Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Mirá, Entiendo. Entonces, todo se resume a si la interpretación protestante posterior a Lutero y luego con el desarrollo que pudo haber venido con Calvino y otros reformadores más, si la interpretación protestante es más fiel a la enseñanza primitiva de aquellos primeros cristianos o si no ahí lo vamos, es, ¿no? En definitiva se resume a eso la discusión, si yo no me equivoco, ¿no? O sea, ahí vamos. Exacto, la separación se exacto. justifica en términos de lo que los reformadores entendían que era una fidelidad doctrinal, una fidelidad al texto. A ver Así es. si estoy equivocado o no, corregime. Y al texto interpretado por los grandes padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín. Mirá, la controversia entre Agustín y Pelagio se inició cuando Agustín escribió en sus confesiones una oración que decía: oh Señor, manda lo que pides y pide lo que quieras, ubicando a la gracia divina como fundamento indispensable para obrar el bien. El monje británico Pelagio expresó su total desacuerdo con la expresión de Agustín, ya que él creía que el hombre podía cumplir con lo que Dios pidiese porque él mismo se encontraba capacitado de hacerlo. Bien, estoy leyendo mi libro, ¿no? Digo, por ahí dice, no, está leyendo a otro, ¿no? Son mis ideas, lo que pasa es que están sistematizadas. San Agustín asegura enfáticamente que en cuanto a la salvación y al pecado original, él no ha inventado nada. Se ha limitado a exponer lo que desde antiguo, Antiquitus, enseña toda la Iglesia Católica. ¿Cuál es la cita? Contra Juliano, 6, 12, 39. Contra Juliano 6, 12, 39 dice: esto que estoy exponiendo yo en las retractaciones, en el Tratado de la Gracia, en de naturaleza y de la gracia, en de la predestinación, porque San Agustín sostenía la predestinación de una manera más radical que Calvino, dice cosas más extremas que Calvino. El libre albedrío sirve solamente para pecar. Ni Calvino se atrevió a decir tanto, Santi, ni Calvino se atrevió a decir tanto. ¿Era más calvinista que Calvino? Era más calvinista que Calvino. Dice: no fui yo quien inventó el pecado original, en el que la fe católica cree desde antiguo. Eres tú sin duda que lo niegas. Eres tú el nuevo herético, le dice a Pelagio. En una homilía pascual redactada en las postrimerías del siglo II y atribuida a Melitón de Sardes, el autor contempla a la humanidad sumida en un estado catastrófico, que por primera vez es llamado la herencia, la cleronomía de Adán. Este dejó a sus hijos en herencia no pureza sino lujuria, no incorrupción sino corrupción, no honor sino deshonor, no libertad ni libre albedrío sino esclavitud, no señorío sino tiranía, no vida sino muerte, no salvación sino perdición. El sínodo de Cartago, en el año 411, condenó a Celestio y a Pelagio. Otro sínodo provincial, el de Diospolis, en el 415, se mostró favorable a Pelagio. Los obispos africanos respondieron a este intento de rehabilitación de la herejía con la convocatoria de dos nuevos sínodos, el de Cartago y el de Menlibe, el de Milet.
que renovaban la condena de Celestio y acudían al Papa Inocencio, africano de origen, para que confirmase su postura. Así lo hizo este con 3 cartas en las que Pelagio y Celestio son llamados inventores de nuevas sentencias y son excomulgados. Pero poco tiempo después muere Inocencio y le sucede el griego Zósimo, al que apela Celestio, y consigue el favor del nuevo papa que se muestra seducido por el pelagianismo. Cito, la reacción de los africanos ante la ambigua posición papal consistió en convocar un nuevo sínodo que se celebró en Cartago en mayo de 418 con asistencia de más de 200 obispos, no solo africanos. Los 3 primeros cánones de esta asamblea tocan directamente la cuestión del pecado original al modo de cómo predicaba San Agustín, que es lo que va a predicar Lutero también. Por eso cuando se condena, el Concilio de Trento condena a Lutero, está condenando el Sínodo de Diospolis, el Concilio de Cartago, el de Mileve y el Sínodo de Cartago. Derrotado el pelagianismo, en Francia queda abierta una sede semipelagiana, sobre todo en los monasterios de Lerins y de San Víctor. Murmuraban contra el agustinismo. A los denunciantes de la reacción agustiniana, Próspero e Hilario respondió a Agustín con los 2 libros titulados De la predestinación de los santos y El don de la perseverancia final de los santos. Vos que sabés de calvinismo, son 2 de los 5 puntos del calvinismo. No sé. La elección incondicional, la unconditional election, y la perseverance of the saints, la perseverancia de los santos, en que fijó sus posiciones antiguas y fundamentales sobre el carácter absolutamente gratuito y sobrenatural del initium fidei, el inicio de la fe y la perseverancia final de los santos. Sobre el primer punto había corregido su yerro por los años 396. Agustín, al principio de su catecumenado, cree que el hombre da el primer paso, era pelagiano. Esto lo dice en exposición de la Carta de los Romanos 60-62. Con el tiempo evoluciona y caracteriza al semipelagianismo como aquel que acepta, semipelagiano. ¿Quién es semipelagiano? Escuchá, aquel que acepta que el initium fidei, el inicio de la fe, el comienzo de la fe es de Dios, pero la perseverancia final depende del libre albedrío. ¿Se entiende? O sea, vos tenés, el pelagiano sostiene que el inicio de la fe y la perseverancia dependen del hombre. El semipelagiano sostiene que el inicio de la fe lo da Dios, pero la perseverancia la pongo yo. Claro. ¿Qué sostenía San Agustín? Que el inicio de la fe y la perseverancia dependen de Dios. Claro. ¿Qué es lo que sostenía Lutero? ¿Y qué es lo que sostenía Calvino? Con la predestinación. Bien. Ahora fíjate vos, ¿no? Porque entonces el Concilio de Trento está condenando la teología de San Agustín. Está condenando el 70% de los libros de San Agustín, que no hay ningún problema. El católico te va a decir, no hay ningún problema porque los libros de San Agustín no son infalibles. El tema es que los concilios de Cartago y de Orange se hicieron a merced de la teología de Agustín, ¿no es cierto? Entonces dice Agustín, pues el libre albedrío no sirve sino para pecar cuando no se conoce el camino de la verdad. Lo dice en el Tratado de la Gracia. Dice, si el libre albedrío solo peca, es esclavo y no libre. El justo vive por la sola fe, porque todo lo que no procede de la fe es pecado, citando a Romanos 13:23. La Asamblea Eclesiástica quiere evitar aquí el malentendido de que la gracia de la justificación solo sirva para mantenerla a la voluntad a fin de que realice más fácilmente lo que incluso sin la gracia podría llevar a término, aunque con mayor facilidad. Entonces la Iglesia Católica de a poco va a ir cayendo en el semipelagianismo, ¿no es cierto? Va a ir condenando de a poco el Concilio de Orange y esta idea que va a sostener Agustín, ¿no es cierto?, de la perseverancia como don de Dios. Entonces, ¿qué hace Lutero? Lutero se da cuenta que la Iglesia Católica, al haber olvidado la salvación por la gracia, por medio de la fe, que la salvación viene de Dios 100%, que el hombre se hace dueño de los méritos de Cristo solamente por la fe, y que nuestras obras sirven para mostrarla a la salvación, pero no para ganarla a la salvación,
y que nuestra fe tiene que estar puesta en los méritos de Jesucristo, dice Lutero, entonces por eso el pueblo católico está esclavizado. Por eso el pueblo católico no tiene acceso a la Biblia, ¿no es cierto? Hay que entender que el contexto de Lutero es el crecimiento de la imprenta de Gutenberg, ¿no es cierto? Donde de a poco la gente comienza a tener más información. Claro. Ahora fíjate vos, con Lutero comienza a enseñarse educación al pueblo, se comienza a traducir la Biblia al lenguaje vernáculo de cada pueblo y se comienza a enseñar catecismo a los niños. Lutero catequizaba a los niños. Por eso la Reforma Protestante ha generado una revolución educativa, ¿no es cierto?, que lamentablemente va a ser mal interpretada y va a terminar en los lemas de la Ilustración, ¿no? El tema del sapere aude, de la minoría de edad, que yo no estoy de acuerdo con hacer filosofía con los puntos de partida que ha sembrado Lutero, porque yo hago una distinción entre los principios religiosos de Dios para el hombre, que es la teología descendente, aquello que Dios nos dice, los dice solamente para conocer el plan de la salvación y edificarnos en nuestra santidad. Claro. Y aquellos principios que descubre la razón en la realidad, que fue el debate que tuve con Monedero en realidad, que aquellos principios que descubre la razón sin auxilio de la fe para hacer ciencia y filosofía, digamos. Por eso yo puedo en filosofía ser tomista y en teología ser calvinista sin caer en contradicción, porque la teología de Calvino no sirve para hacer filosofía y la filosofía de Tomás no sirve para hacer teología, porque si yo hago teología con la filosofía de Santo Tomás, tengo que ponerle a la Biblia hebrea un horizonte mental griego. Y si yo quiero hacer filosofía con la teología de Calvino, tengo que desconocer el objetivo de la revelación, que no es hacer ética ni política, sino edificar al hombre en santidad, como lo dice el apóstol San Pablo. Genial, Johnny. La verdad que yo siempre que charlo con vos aprendo muchísimo. Te agradezco mucho por este tiempo que nos has brindado. No sé si querés cerrar con alguna palabra final, Johnny. Dale, querido. Che, disculpa, la verdad que lo preparé bien a este tema. Lo preparé bien porque es un tema que me apasiona, ¿no? Hay tres concepciones sobre la gracia. La concepción... bancame, yo esto lo edito. Perdón, yo estaba concluyendo ya porque son las 6 de la tarde y me dijiste que a las 6 estabas ocupado. Por eso estaba concluyendo, no porque te quiero cortar, ¿eh? Ah, bien. No, bueno, leo esta partecita nada más. Ah, está bien, está bien. Yo estaba concluyendo simplemente por el tema del horario que me habías dicho, viste, que te ocupabas, no porque te quiera Sí, sí. cortar, por favor que no se No, malinterprete. no, está bien. No, sí es para terminar esto nomás. Ah, ok, ok. Dale. Dice San Agustín en los Tratados de la Gracia. Para calificar estas tres concepciones antropológicas, se ha dicho, ¿no es cierto?, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la concepción de San Agustín. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, la salvación es por pura gracia. Si el hombre es un sano y es bueno por naturaleza, somos pelagianos. Y si el hombre está enfermo, somos casianos. Juan Casiano es el que ha tergiversado la teología de San Agustín, ¿no es cierto?, sosteniendo que Agustín no era tan extremo ni tan radical. Entonces yo, para terminar, quisiera decir unos principios, ¿no? Unos principios bíblicos que son importantes entender para entender la reforma, ¿no? La reforma de Lutero. Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Isaías 59:10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, como dice Efesios 2.1, ¿no? Y 1 Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y como dice también Efesios 2.5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué buen cierre. Qué mejor cierre que apelar a la Biblia. Johnny, a ver, voy a dejar las redes sociales tuyas en la descripción de este video para que todos aquellos que quieran conocer más del laburo que haces y cómo constantemente estás subiendo material en tus redes puedan hacerlo. Muchísimas gracias. Sé que estás constantemente largando cursos, ¿verdad? Sí, ahora estoy dando un curso que justamente se llama Filosofía y Cristianismo, donde estamos estudiando justamente las relaciones entre la fe hebrea y la filosofía griega, digamos, cómo se van dando esas relaciones, ¿no es cierto? Y para eso nos basamos en Paul Ricoeur, en Rudolf Bultmann, y también en Santo Tomás de Aquino, que es el filósofo que a mí más me gusta. Así que bueno, simplemente decirle a los católicos que están escuchando que mi idea no es atacar su fe. Simplemente yo tengo mis convicciones, he hecho mis estudios, soy un apasionado de la verdad, y bueno, aquellos que quieran hacer cacería de brujas y todas esas cosas que a veces los dogmáticos hacen, quédense tranquilos que yo estoy con mi conciencia tranquila y siempre voy a enseñar la verdad y nunca voy a dejar de enseñar la verdad para caer bien con la mayoría, ni incluso con aquellos que me siguen a mí, porque mi trabajo no está hecho para quedar bien con nadie, simplemente, solamente por temor a Dios y por amor a la verdad. Y además sos una persona que acepta debates, así que nada, viste que suelen haber muchas veces críticas, pero a la hora de estar cara a cara, nada, la posición de otros, de algunos es otra, ¿no? Johnny, muchísimas gracias de corazón. Santi, bueno, los que quieran entonces inscribirse al curso de filosofía, escriben cursofilosofia@gmail.com. Entiendo igual que toda esta información debe estar en tus redes sociales, ¿verdad? Así es, Santi querido, muchísimas gracias. Para todos los que están del otro lado, recuerden en la descripción de este video se van a encontrar con los links a las redes sociales de Johnny y bueno, nada, ustedes ya saben. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los leemos, siempre los comentarios ahí se leen y lo único que les pido es que si alguien no opina como nosotros, nadie busca que opinemos todos de la misma manera, pero si hay alguien que no opina como nosotros y nos lo quiere dejar saber, fantástico, siempre y cuando sea bajo el marco del respeto. Nos vemos, será hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chau, chau.